Vamos a comenzar formalmente entonces, siendo todavía ese reloj no está en la hora, pero son las 9:08, 9 minutos ya. Iniciamos digamos, otra jornada de la causa Rito 194-2022, con la integración del Tribunal Sector, la magistrado Canales, el magistrado Gallardo, Raúl Díaz, que preside. Le damos los buenos días a todos los presentes, funcionarios de Gendarmería también por su colaboración, los buenos días, al público en general también, y nos individualizamos entonces. Fiscales. Sí, muy buenos días a todos. Por el Ministerio Público, la fiscal Patricia Varas Pacheco y el fiscal Ulises Berríos Tapia. Con la delegación presidencial. Querida. Buenos días, vuestras señorías. Teresa González de la Parra, abogada por la delegación presidencial de la región metropolitana. Bien. ¿Querellantes, señores? Buenos días, señoría. Por la madre de la víctima, Pedro Díaz Belmar. Buenos días, sus señorías. Buenos días a todos los intervinientes. Por la madre de la víctima, Luis Mella Ovalle. Muy buenos días, señores magistrados, a todos los intervinientes. Por don Luis Petersen Mena, abogado Andrés Delgado González, hago presente que mi colega Donaldo Duque en este momento se encuentra conectado telemáticamente a Arica, pero al término de esa audiencia se incorporará a la presente audiencia. Bien, no hay problema, gracias. Defensa, buenos días. Buenos días, su señoría, buenos días a todos los intervenientes. Comparece Jacqueline Estuvo y me acompaña mi representado. Ya. Buenos días, su nombre, por favor. Buenos días, Felipe Andrés Rojas Lobos. Bien. Vamos a retomar entonces los alegatos de término y queda pendiente de los acusadores, querida señoría, señor Mella. Les damos la palabra para su alegato. Muchas gracias, señoría ilustrísima. Vengo en esta ocasión en alegar por la víctima en esta causa. Es decir, por doña Paola Correa Durán, persona que desde el primer día, su señoría, estuvo presente personalmente en la búsqueda de su hija y de su nieta, quienes fueron brutalmente asesinadas por el vecino colindante que ya hemos escuchado en estrado que los divide solo una pandereta. También fue objeto de muchas burlas, muchos piropos y muchas mentiras, siendo este el vecino que colindaba a su propiedad. Con toda esta carga emocional, con toda esta carga generada en la búsqueda de su hija y su nieta, mi representada vivió estos 5 años, señoría, y que hoy en día se está llegando a su término. Luego de este mes de intensa litigación y esta circunstancia, señoría, de alta connotación pública que ha tenido este caso desde el día 1, por tratarse de una mujer en estado de embarazo que en un principio estaba desaparecida, es muy difícil contener las emociones de la crudeza de las declaraciones prestadas, señoría, en estos estrados. Peritos y testigos han dado a conocer lo que ocurrió con esta víctima al interior de este recinto denominado bodega. Se fueron relatando cronológicamente, señoría, los hechos y cómo ocurrieron estos, y realmente todos hemos quedado, a pesar de haber estado presentes en esta causa desde el inicio, conmovidos con las declaraciones, sobre todo de los peritos, quienes han manifestado en estrado, señoría, el resultado de cada una de las diligencias que realizaron, a quien doy gracias públicas, señoría, por parte de la familia a estos peritos. Como bien lo dije, señoría, al inicio de este juicio, la ciencia se va a encargar de darnos la voz de la víctima que fue callada por su vecino. Y así, en las diferentes audiencias, los peritos de la Fiscalía y los peritos de los querellantes han aportado lo pertinente respecto de lo ocurrido al interior de ese recinto. Señoría, mi alegato lo voy a dividir en 6 partes para poder de alguna forma estructurar todo lo pertinente respecto de lo ocurrido en esta audiencia.
Primero van a ser los antecedentes previos, la dinámica de los hechos, los delitos cometidos, probados y las agravantes, las declaraciones preponderantes respecto de ciertos peritos, tanto de la Fiscalía, querellante y defensa. Me referiré a las víctimas y finalmente a la figura del acusado. Los antecedentes, señoría, de esta causa, creo que en la historia de Chile no ha existido un delito de tanta connotación como es este. Con las condiciones en las cuales se cometieron todos estos hechos tan crueles, viles y macabros, realizados por el vecino, por el amigo, por la persona conocida por más de 10 años de la víctima, quienes aprovechando de esta cercanía genera este ilícito tan macabro, señoría. No podemos ser indiferentes a estos hechos. La comunidad no puede estar indiferente a lo ocurrido con el vecino o con la persona a quien nosotros le entregamos esta calidad de amigo y de cercano, quien fue traicionado, como ocurrió en este caso. Señoría, la amistad es uno de los valores muy importantes dentro de la convivencia social. Y esta amistad hoy día fue traicionada. Y esta amistad hoy día fue desmembrada en las distintas declaraciones y pericias en donde se ve cómo el amigo, el vecino de más de 10 años, ha realizado y ha cometido estos macabros hechos y estos ilícitos que se han probado en esta audiencia. Señoría, me referiré ahora a la dinámica de los hechos que se ha escuchado en estos estrados. Este caso, señoría, comienza antes del 10 de febrero del 2018. Si bien es cierto, en la fecha en la cual ingresa Fernanda y su hija que llevaba en el vientre al recinto denominado bodega, escuchamos en declaraciones prestadas aquí en el tribunal que el acusado días antes había realizado una fosa al interior de este recinto denominado bodega. Lo que quiere decir que existe una planificación previa de este hecho y así fue desarrollándose en la medida que iban declarando los peritos y testigos. Luego de concordar y acordar ir y reunirse al interior de esta bodega, el acusado, señoría, toma prevenciones para que efectivamente Fernanda concurra solo a la bodega sin su perrita Simona y así fue declarado también en estrado. No concurras con la perrita porque se lo van a comer los perros de la bodega. Por lo tanto, señoría, esta planificación fue realizada con mucha anterioridad a la ocurrencia del hecho. Luego, señoría, hay un tema también importante en donde el acusado dice haber comprado o haber adquirido marihuana crispy para poder consumir. Pero también tenemos que los exámenes toxicológicos de la víctima nunca arrojaron ese componente de la marihuana o algún componente tóxico. Por lo tanto, también al interior de este recinto podemos desprender que la víctima jamás consumió marihuana y así lo genera estos exámenes toxicológicos. Por otro lado, señoría,
de acuerdo a la cronología de las cámaras que se realizó en audiencia, Fernanda habría ingresado a este recinto a las 17:35 horas del día 10 de febrero del año 2018. Y la salida es exactamente 2 horas después. ¿Qué ocurrió al interior de esta bodega en estas 2 horas? El acusado habrá realizado en estas 2 horas, habrá fabricado esta fosa para poder enterrar a la víctima de estas 2 horas. ¿Ocurrieron los hechos como él los describe en su declaración en el sitio del suceso, llamado reconstitución de escena? Bueno, la ciencia, señoría, ha ido despejando ciertas dudas en la investigación respecto a este hecho. Y podemos señalar que efectivamente al interior de este recinto hubo actividad sexual generada por la violencia que se desprende de la ropa íntima de la víctima y encontrada cuando se encuentra el cuerpo. Tenemos el calzón de la víctima evidentemente rajado, el sostén también con algunas fisuras, y encontramos a la víctima en una condición sin su ropa interior y con el vestido a mediana altura o en la cintura, como se describe en los peritos. Recordemos que este vestido, y nadie lo ha dicho, es un vestido que tiene mangas pequeñas en los hombros. Es decir, el acusado realizó todas estas acciones para poder abusar sexualmente en forma reiterada de la víctima. Luego de ello, señoría, y es importante en este caso también acreditar que los peritos de esta parte pudieron determinar que efectivamente la víctima tenía una lesión en la boca. Hay infiltración sanguínea que no fue vista al simple ojo humano, sino que se utilizaron las tecnologías para ello. Por lo tanto, en este periodo de ingreso o de reingreso a la bodega, fue también callada su voz con esta mano puesta en la boca y en la nariz. Secuencialmente, quizás mientras era violada, ocurre este hecho, porque no está claro, sino que existe la evidencia. Por lo tanto, la ciencia de alguna forma, ha generado esta evidencia y que fue demostrada ante su señoría con las cámaras infrarrojas y estos elementos tecnológicos ocupados por los peritos de esta parte querella. Luego de esta actividad sexual, el acusado, señoría, amarra y genera amarras de sujeción a la víctima, de las cuales el médico que realizó la autopsia genera que hay infiltración sanguínea en el cuello, pero que existen surcos en las muñecas, como también lo ratifica la doctora Bustos. Sin embargo, con esta nueva tecnología que se aplicó para poder revisar el cuerpo, en las muñecas existe infiltración sanguínea también. Por lo tanto, la víctima fue amarrada de cuello y de manos para luego ser ingresada en una de estos sacos ocupados por el acusado al interior de este recinto. Cuando se consulta, señoría, a el teniente del Lavocar, ¿cuántas capas tenía la víctima al momento de ser encontrada? Señala entre 3 y 5 capas. ¿Qué quiere decir esto? Como también muy bien lo describe la doctora Cerda,
se genera un envoltorio a la víctima denominado enfardamiento, que he ocupado con, con algunas momias que fueron encontradas así, lo que genera que efectivamente el cuerpo se mantenga en alguna condición que permitió realizar todas estas pericias. Y esta estructura generada por el acusado, señoría, de acuerdo a lo dicho por el perito Aarón Jara, por la doctora Cerda, efectivamente ella se encontraba con vida cuando fue envuelta en estas telas y arrastrada hasta ponerla en la fosa, señoría. Quiere decir que efectivamente el acusado ha enterrado viva a estas dos personas, a estas dos vidas, con lo que de alguna forma, desde el reingreso a esta propiedad denominada bodega, estas amarras de sujeción, esta violencia sexual generada y enterrar viva a las víctimas, se acredita, señoría, el delito de secuestro que nosotros hemos generado en nuestra acusación. Luego, señoría, de acuerdo a la estructura, me referiré a los delitos, señoría, de la acusación y me referiré a la forma como están probados y a las agravantes que esta parte ha solicitado. Señoría, el delito de secuestro que esta parte ha realizado acusación es, la ley dice, el que sin derecho detuviere, encerrare o detuviere a otro privando la libertad. ¿Qué duda cabe, señoría, cuando escuchamos el relato del acusado indicando que mientras la víctima iba saliendo de la propiedad, ya despidiéndose él, generando esta cercanía, la toma por la espalda y la reingresa a la fuerza, sin su voluntad, y en forma violenta, al interior de la bodega? Son los propios dichos de él. Voy a hacer textual, señoría. Tomé a Fer por el cuello, deslizando mi brazo derecho por su cuello, le pasé el brazo por el cuello y empezamos a caminar hacia atrás. Luego en su relato dice, solo atiné a esconder el cuerpo y para poder generar el tema que he señalado respecto de la amarra de sujeción, hay alguno parecido a la bola de tiras que se utilizan para amarrar y utilicé estas para amarrar sus brazos y piernas. El fiscal en ese minuto le pregunta, ¿cómo la amarraste? No lo recuerdo bien, creo que fue entre el cuello, las manos y las piernas y dejándolo en una posición fetal. Luego, señoría, señala el acusado, la envolví en la tela, la dejé dentro del saco, tomé el saco, lo dejé ahí y recordé que días anteriores, no sé cuántos días, había cavado un hoyo en la parte posterior, en la parte trasera del patio. La tomé y la deslicé por los peldaños que daba hacia atrás del patio y la llevé hasta el fondo. Señoría, ese propio relato nos genera la actitud que tuvo el acusado respecto de la víctima, reingresándola a este recinto denominado la bodega, y luego abusar. Por sus propios dichos entendemos entonces que la motivación aquí era el abuso sexual. Y el abuso sexual absolutamente es retener a alguien contra su voluntad en forma violenta y abusiva. Por lo tanto, señoría, bajo estas circunstancias, más la declaración del perito Aarón Jara, la declaración de la perito Carmen Cerda, la declaración de la perito Vivian Bustos y del perito Carlos Gutiérrez,
acreditan que las víctimas fueron o pudieron haber sido enterradas vivas. En ese contexto se acredita el delito de secuestro. Respecto a la violación reiterada, señoría, también dentro de la pericia realizada por la doctora Cerda y el perito Carlos Gutiérrez, se estableció que en el vestido de la víctima existía esta muestra de semen que no se pudo realizar ADN toda vez que estaba muy deteriorada la muestra. Sin embargo, el vestido que usaba la víctima ese día tenía este rastro, había dejado esta evidencia, que si bien es cierto fue cuestionada por la defensa, tratando de preguntar al perito que si la víctima pudo haber tenido relaciones sexuales antes de haber ingresado a la bodega, que efectivamente uno puede entender, es la postura de la defensa, pero si bien es cierto, reactivizamos a las víctimas con ese tipo de preguntas, señoría. Luego, señoría, tenemos el delito de aborto, que los 3 doctores y médicos que han declarado en este juicio han señalado que efectivamente fue causado este aborto por las lesiones y la forma violenta con la cual actuó el acusado. Respecto a la inhumación ilegal, señoría, ya la Fiscalía fue muy certera en informar al tribunal respecto de las normas que se violentaron, que son las del Código Sanitario y las normas del reglamento de cementerio, que en definitiva, señoría, es haber inhumado a una persona en un lugar distinto a lo que sea un cementerio, y eso se acreditó con las pericias y sobre todo en la OCAR cuando encuentran el cuerpo de Fernanda al interior de esta bodega. El hurto, señoría, es un delito que fue acreditado por los propios dichos del imputado, en definitiva, que se queda con el teléfono de la víctima, la vende y obtiene un pago por eso en el Persa Zapadores cuando sale del lugar, señoría. Respecto a la agravante, señoría, para no ser tan reiterativo, utilizaré los mismos términos usados por mi co-querellante, señor Delgado, abogado señor Delgado, el que se refirió latamente en su alegato de clausura, señoría. Ahora bien, me voy a referir, señoría, a las declaraciones de los peritos de la Fiscalía. El perito, señoría, Aarón Jara, que es un perito que se dedicó a realizar estudios de la fauna cadavérica, sobre todo en el sitio del suceso, que realizó los estudios en el primer momento que fue encontrado el cuerpo y posteriormente realizó estudios también al interior de la bodega, señala ante una pregunta realizada por esta parte que dice lo siguiente: si el cuerpo de la víctima, que no tenía estas moscas, me refería a las moscas cadavéricas, ¿es posible concebir que se encontraba con vida? Y la respuesta del perito fue la siguiente, señor. Puede, no se descarta, no se podría descartar, ya que puede suceder que por algún motivo no fue colonizada estando en la superficie solamente cuando estuvo inhumada. Es importante esta declaración porque es el único perito que ha declarado en esta causa respecto de la microfauna encontrada en el cuerpo. Y como los doctores que han expuesto ante su señoría han señalado que el cuerpo estaba momificado y estas envolturas no permitieron que en definitiva ingresaran larvas, pero también han dicho que efectivamente pudo haber sido el cuerpo enterrado con vida. Luego, señoría, la antropóloga doña María Benavente Alinat fue también muy clara en declarar respecto
de la fosa cavada por el acusado. Señaló las dimensiones que tenía, 0,50 de ancho, 1,50 de largo y profundidad 1 metro. Es decir, una fosa cavada a la medida de la víctima. Y por otro lado, ella señala que esta fosa tenía un sentido de ocultamiento y estaba absolutamente logrado en este caso, que además, con la placa de cemento que tenía encima y las telas, pudo determinar que era un sitio primario. Y la importancia de este hecho es que efectivamente la fosa cavada con anterioridad es la fosa utilizada por el acusado para poder enterrar a la víctima el día 10 de febrero del 2018. Respecto del perito don Juan Emilio Cornejo, del Servicio Médico Legal, me referiré a algunas declaraciones de él. Dice: el cuerpo estaba modificado con surco en ambas muñecas. Y confirma en su declaración que encontró infiltraciones en la parte muscular del cuello y que la muerte de la madre no necesariamente implica un proceso de expulsión fetal. Es importante esta declaración porque, en definitiva, en las muñecas existían surcos que al ojo humano no fueron percibidos, sino que con estas fotografías ultravioletas sacadas por la doctora Carmen Cerda. Después tenemos la declaración de la doctora Vivian Bustos, y me voy a referir a una de las últimas preguntas que le realicé en su exposición. La doctora Bustos declaró ante su señoría solo con la posibilidad de que la víctima se hubiera defendido de este ataque sexual generado por el acusado. No se planteó la posibilidad de que la víctima en ese minuto, cuando fue atacada sexualmente, ella estuviera inconsciente. Así lo declara en la pregunta realizada por esta parte. Ella hace una exposición muy interesante respecto de la posibilidad de la defensa de la víctima, pero sin embargo no se planteó la posibilidad que hubiera estado desmayada o bajo esa condición. ¿Y qué responde la doctora Bustos? Dice, respecto a la pregunta, señoría, para ser exacto, si se planteó la posibilidad de que la víctima hubiera estado desmayada. Ella dice, sí, si se hubiera encontrado en situación de estrés, podría haberse desmayado. Y eso tendría que significar que estaba en una situación violenta de estrés verbal. Si se hubiese encontrado en una situación de estrés, podría haberse desmayado, y eso tendría que significar que estaba involucrado en una situación de violencia verbal, tal vez no física. Sí es posible que pudiera estar desmayado. Entonces, definitivamente, como no se plantea esa posibilidad, se genera y se abre esta opción de que efectivamente la víctima, mientras fue violentada sexualmente, estaba desmayada, viva, y que efectivamente las marcas en su boca y que fueron mostradas por los peritos de esta parte querellante ocurre en ese minuto cuando efectivamente la víctima fue violentada sexualmente, para posteriormente realizar todas estas maniobras de ocultamiento que realiza el acusado. Luego, señoría, me voy a referir a los peritos de la parte querellante, que son la doctora Cerda y el doctor Carlos Gutiérrez. La doctora Cerda señala, como todos los peritos que pasaron por esta sala, señoría, que la muerte de Fernanda fue por acción de tercero, asfixia por sofocación, que le causó la muerte, que no le causó la muerte y solo le privó de la conciencia, y ella terminó de morir estando en las telas que la cubrían. Esa es una aseveración que hace la doctora y que debemos recordar que la doctora Cerda
revisó el cuerpo de la víctima en 6 oportunidades, señoría. 6 oportunidades. Estuvo en el sitio del suceso y revisó las telas. Es decir, el perito que estuvo en más contacto con el cuerpo de la víctima, que pudo realizar las pericias a través de estas fotografías y pudo revisar cada una de las lesiones o infiltraciones que pudieron encontrar en el cuerpo de la víctima. No así la doctora Bien Busto, que solo revisó el cuerpo en el sitio del suceso, y el doctor Cornejo, que revisó el cuerpo mientras realizaba el proceso de autopsia. También es interesante aportar, señoría, que la doctora Carmen Cerda genera que el cuerpo no tiene insectos o no tiene colonización de insectos, precisamente porque pudo haber sido, además de este envoltorio de telas, ocupado insecticida. Y cuando presta la declaración, el acusado también señala lo mismo. Se confirma la teoría o lo que la doctora Cerda realiza su informe. Es decir, el cuerpo de la víctima, aparte de haber sido rociada con cloro, con cal, con insecticida, concuerda efectivamente con lo que señala la doctora Cerda en su preinforme. ¿Y por qué? Porque ella había realizado un estudio en el extranjero respecto de un hecho muy similar a este que lo expuso en estrado. Por eso es importante la experiencia cuando se realizan este tipo de pericias, señoría. Finalmente, la doctora Cerda hace mención que el calzón se encontraba con desgarradura, que el vestido tenía estos fluidos corporales que, en definitiva, señoría, generan que hubo actividad sexual. Respecto del análisis de la pericia del doctor o del profesor Carlos Gutiérrez, señoría, es muy importante el aporte que él nos realiza respecto de las nuevas tecnologías que se utilizaron para revisar el cuerpo. Estas nuevas tecnologías, señoría, que a veces, o aquí en estrado escuchamos que si están certificadas, si existen o no, nosotros mismos a veces nos ponemos estas barreras de no usar tecnologías nuevas para poder investigar. No sé qué importancia puede tener que un elemento de investigación esté certificado para ser ocupado, cuando sirve para poder determinar y establecer y encontrar evidencia en un cuerpo, como ocurrió en este caso. Se usó una máquina multiespectral que fue exhibida respecto de los nanómetros o la forma de poder ver esta cámara, que para todos es novedoso, pero se ha ocupado muchos años atrás en otros lados, y se determinó que efectivamente había infiltración sanguínea en las muñecas. Hecho que no podemos desconocer si efectivamente en las muñecas existe estos surcos descritos por el doctor Cornejo. Por otro lado, el Forescope, que es un instrumento que genera en el mismo aparato todos los filtros y luces para poder buscar evidencia, se encuentra este fluido en el vestido. Pero más allá de darle reconocimiento a este encontrar evidencia, tanto en el cuerpo como en la ropa, nos dedicamos a preguntar si efectivamente estas tecnología está certificada, está reconocida, si existe, si lo ocupa Carabineros, si no lo ocupa. Hoy día vemos en Carabineros cómo están pasando estas cosas por no tener los cascos apropiados. Entonces, démosle el valor que corresponde a la tecnología que se está usando para poder descubrir los delitos y descubrir las evidencias que fueron exhibidas en esta sala, señoría. Y así, con el análisis de la fotografía y el análisis que realizó el profesor Carlos Gutiérrez, con la vasta experiencia, señoría, que también exhibió y dio a conocer ante el tribunal, pudo establecer la infiltración de las muñecas a través de las fotografías que fueron exhibidas, pudo establecer
que efectivamente existía fluido en el vestido de la víctima a través del forescope y que luego se realizó la prueba de campo respecto de esa tela que fue cortada por la doctora Cerda y llevada para poder hacer el análisis. Señoría, el perito, también quiero recordar que lo señaló, no fue autorizado para ingresar él mismo a tomar la foto y a recoger la evidencia. Porque quizás podríamos haber encontrado mucho más, pero sin perjuicio de ello, fue coartada esta posibilidad de estos querellantes de poder encontrar mucho más evidencia, tanto en el cuerpo como en las ropas. Quiero dejarlo presente porque fue así, y así fue declarado, señoría, en estrado. Finalmente, respecto de los peritos, me referiré al perito de la defensa, señoría. El perito de la defensa, el aporte que nos hizo y a mí me sorprendió fue que en ese minuto supimos la teoría del caso de la defensa, que es la cooperación y el miedo del acusado y la violación de las garantías del acusado. Y parte de su exposición, señoría, mostrando la primera declaración prestada por el acusado ante Carabineros, quizás burlándose de la inteligencia de los presentes en la audiencia. Era un formulario que Carabineros usó para tomar declaración debidamente marcado como testigo, sin perjuicio tenía las tres posibilidades que le toman declaración a alguien, firmado por el mismo acusado, y en la audiencia señala que se trata de una declaración prestada como imputado. Bueno, bajo esas perspectivas y bajo esa mirada del perito, inmediatamente nos resta, digamos, credibilidad sus dichos ante este tribunal. Por otro lado, el perito ingresó como alrededor de 30 veces para conversar con el acusado. Fue detallado en el informe psicológico que le habría ofrecido trabajo una vez que salga de la cárcel. Y finalmente nunca presentó una pericia respecto de su expertise, que es perito informático. Esta parte le consultó y dentro de su trayectoria en la causa y las 30 veces que visitó al acusado, jamás exhibió ante su señoría una pericia informática. Por lo tanto, señoría, él quiso realizar una pericia o una metapericia respecto de las pericias realizadas por esta parte y realmente no tiene las competencias para ello. Señoría, ahora me referiré a las víctimas, que en definitiva es a quien yo represento. Bueno, señoría, yo como abogado de las víctimas deduje querella criminal por Paola Correa Durán, también su hija, pero tuve que centrarme en ella, que es la familiar más directa, y así lo establece la ley, que uno de ellos puede hacer la presentación. Sin perjuicio de ello, detrás de ella están todas sus hijas, Valentina, Constanza, Ignacia, Joaquín, Almendra, sin dejar de mencionar toda la estructura familiar que está detrás de la víctima, como también a Luis Petersen, que también se transformó en víctima y tiene a los querellantes en esta audiencia. Cuando se inicia este juicio, parte declarando mi representada y su hija, quienes fueron contrainterrogadas por la defensa. Está en su derecho, evidentemente, pero de una forma en donde se puso por encima de lo ocurrido el componente del microtráfico o el tráfico de drogas o este antecedente que se quiso levantar en esta audiencia. Pero a lo largo de la misma no hay nada que justifique las preguntas respecto de ello en relación al actuar del acusado.
nosotros vimos la propia declaración del acusado, en donde efectivamente lo único que señaló respecto a la droga es la que consumió o la que compró él para consumir al interior de la bodega. Pero de la familia y de la relación de los hechos al interior de ese recinto no hay nada que diga relación con el microtráfico o el tráfico, como quisieron de alguna forma ensuciar esta investigación o revictimizar a la familia respecto de ese hecho. Por otro lado, no puedo dejar de mencionar que no es una parte que ocurra de lo que ocurrió aquí en la audiencia, pero sí se dijo por un testigo, esta parte tuvo acceso a la carpeta investigativa solo cuando encontraron el cuerpo, señoría. Solo cuando encontraron el cuerpo. O sea, las víctimas no tuvieron acceso a la investigación, se portaban antecedentes a ciegas. Entonces, bajo toda esta perspectiva de pisotear a las víctimas, está todo el aparato. Fueron sus teléfonos intervenidos, no le dieron acceso a la carpeta. Muchas veces fueron a recorrer muchos lugares para poder buscar a la víctima que había desaparecido. Sin perjuicio, las cámaras están el 10 de marzo, según la declaración del policía de investigaciones, el señor Parada. El 10 de marzo ellos tenían todas las cámaras y toda la información y estaban pidiendo que el testigo pasara a tener otra calidad porque tenía interés criminalístico para ello. El 10 de marzo del 2018. Por lo tanto, las víctimas aquí realmente han sido revictimizadas desde el día 1. Por vivir en Conchalí, quizás se pensó que Fernanda estaba en fiesta o se había ido. La verdad que no sé, una mujer embarazada con 7 meses, la pusimos en esa condición. No fuimos capaces de tomar en serio lo que era esta desaparición y lo que fue hoy día y lo que se está investigando hoy día en este ilustrísimo tribunal respecto de todos estos ilícitos cometidos por este acusado que tenemos acá. Sino que pasaron 3 años, 4 años, hoy día estamos en el año 5 en audiencia, recién. Cuando en marzo del año 2018 ya estaba una evidencia contundente y que fue usada en estrados para poder establecer respecto de lo ocurrido al interior de esa bodega. Yo no puedo dejar de mencionar, señoría, esto porque en definitiva soy el abogado que represento y soy la voz de las víctimas. Desde el día 1 que estoy en esta causa vi llorar, rabia, desolación respecto de la familia en la búsqueda de su ser querido, mientras que el vecino y acusado hoy día vivía en la casa de al lado. Se reía, pasaba por el lado de la víctima, trataba de tirar piropos y cosas así. Eso se vivió, y se vivió por muchos años. Entonces, esta es la oportunidad que yo tengo de representar a estas personas y poder decir en estrado lo que ocurrió con estas víctimas. Por eso me atrevo, señoría, a señalar. Finalmente, señoría, me referiré a la figura del acusado. El acusado, señoría, tiene rasgos de psicópata y narcisista, como lo dijo el psiquiatra del Servicio Médico Legal, pero cuando la psicóloga hace su análisis ante este tribunal, señala que hay trastorno de personalidad mixta, rasgos psicópatas, narcisistas, falta de empatía, manipulación, engaño, impulsividad, irritabilidad, agresividad, afecto frío, superficial, no expresa sentimientos, ausencia de culpa y remordimiento, entre otras. Por otro lado, señoría, no hay que pasar por alto la declaración que hizo en estrado Michael, un amigo del acusado, que declara y que nos deja de sorprender a los que estábamos escuchando que el imputado, el acusado en este caso, le dice que a la Fernanda y a Josefa la habían cocinado. Los mismos amigos le decían el bodeguero. O sea,
Estamos hablando de un sujeto que, además de haber cometido estos ilícitos, se burla de las víctimas, se burla y hace chistes respecto de eso sin medir las consecuencias, y que hoy día fueron declarados en estrado. Por otro lado, para ocultar su delito, llama por la pandereta el mismo día que ya había cometido este ilícito a Fernanda y la mamá le contesta que no está. Le envía un WhatsApp para poder, de alguna forma, justificar que nunca llegó a la bodega. Abraza a la pareja el día siguiente de haber ocurrido este hecho, de haber cometido este ilícito, a Luis Petersen, pidiéndole que se alejara de las cámaras y todo eso. Hay un tema importante, señoría, que el sujeto que tenemos aquí como acusado reingresó a trabajar a la bodega en septiembre. A nadie le ha llamado la atención eso. Pudo haber movido a la víctima, pudo haber desenterrado y haber sacado de la fosa a Fernanda y nunca la habríamos podido encontrar. A los dueños de la bodega no le llamó la atención cuando ya eran objeto de investigación. Y hay un hecho que a mí también me llama la atención, señoría, es en la declaración que presta el acusado, señala que días antes estuvo en la bodega con una persona que conoció en Tinder, que tampoco le llamó la atención a nadie y no ha investigado. No sé si en la bodega puede haber hasta otro cuerpo, no sabemos. Con las características de este sujeto, podría eventualmente haber otro cuerpo, pero a nadie le interesó, nadie lo investigó, no sé si existe esta persona desaparecida en Tinder. Este sujeto es un violento en la intimidad, declarado por la polola del hermano, declarado por la polola de la hermana, que al interior de la propiedad este sujeto se transformaba, amenazaba de muerte al hermano. Pero fuera de la casa, y como también lo hemos visto en esta audiencia, se ve como una persona muy tranquila, muy mesurada y muy controlada, lo que efectivamente ratifica lo que dijo la psicóloga en su exposición. Se trata de un sujeto muy inteligente que ha manipulado y ha manejado esta situación, pero no consideró las cámaras. Y ese fue el error que cometió en este delito, porque si no fuera por las cámaras, todavía estaríamos buscando a Fernanda, quizá en Argentina, como fue mi representada belga. Y ahí está el error que cometió. En las cámaras fue la evidencia que permitió encontrar a Fernanda. Y debo señalar que del 10 de marzo del 2018 estaban a disposición de la Fiscalía y que no sé qué pasó, por qué no se encontró antes. Finalmente, señoría, para ir terminando, el acusado aquí presente es un psicópata narcisista, como lo ha señalado el médico, que no merece estar en el medio libre. Es una persona que ha traicionado la amistad de la vecina de 10 años para poder acceder carnalmente a la fuerza como lo hizo. Recordemos, señoría, y este es el peso de la historia, que el sujeto que mató a Ámbar lo declaró públicamente que él volvería a cometer el delito. Es decir, podemos estar ante un psicópata que efectivamente puede salir a la calle y cometer estos mismos ilícitos. Y no podemos como sociedad permitir que un sujeto de estas características esté en la calle, señoría. Finalmente, lo único que podemos hacer en forma póstuma, en honor a Fernanda Maciel y a su hija Josefa, es solicitar justicia para ellos y la pena máxima que se le puede aplicar a un sujeto que ha cometido uno de los crímenes más horrendos que hemos visto en este último tiempo. La verdad que se aprovechó de la condición de embarazada para poder cometer todo esto ilícito y generar este juicio en donde estamos hoy día pidiendo y clamando justicia por Fernanda Maciel y su hija Josefa.
Muchas gracias, señoría, por el tiempo otorgado. Bien, gracias. Vamos a hacer un receso y vamos a comenzar con su alegato a las 10:30. Bien, reanudamos la audiencia. Vamos a pasar a los alegatos de la defensa, entonces. Le queremos pedir encarecidamente que no haya muy veloz para poder tomar las ideas y no estarle pidiendo que repita. ¿Ya? Sí. Por favor. Claro. Gracias, su señoría. Adelante. La Fiscalía indicó en su alegato de apertura que probaría los hechos sin necesidad del imputado. La realidad observada en este juicio es que al quinto día de la exhibición de la prueba, la Fiscalía incorporó la reconstitución solicitada por la defensa. Si su señoría toma la palabra de la Fiscalía y suprimimos esa reconstitución, debemos analizar entonces qué delitos acreditó la Fiscalía con la prueba de cargo. Las pruebas de la Fiscalía en su alegato se dividieron en pruebas directas e indirectas. Algunas de estas pruebas no son controvertidas por la defensa en lo que dice relación al acusado, y estas son las siguientes. Primero, no es controvertido que las llaves de la bodega fueron entregadas y devueltas por el acusado. Lo declaró así el día 20 y 21 de febrero del año 2018 ante el CEP, reconocido así por Karen Ponce. 2. No es controvertido las llamadas efectuadas entre víctima e imputado ese día, que fueron realizadas, y lo confirmó en la declaración de fecha 28 de febrero del año 2018 ante el CEP, ratificado por Karen Ponce y la perito al cargo. Tercero, no es controvertido los mensajes enviados entre la víctima e imputados, entregados en su declaración de fecha 28 de febrero del año 2018 ante el CEP, ratificado por Karen Ponce y la perito a cargo. Cuarto, no es controvertido que quien estaba a cargo de la bodega en esos días era el imputado, entregado así su relato en la declaración de fecha 7 de marzo del 2018 ante la BIUP. Quinto, no es controvertido que aparece en los videos que dan cuenta de un trayecto en el cual él se reconoce en ellos, así entregado en la declaración de 15 de mayo del año 2018 en la BICRIM, donde le fueron exhibidos los videos en presencia de la Fiscalía y Felipe Parada, así reconociéndolo en estrado. Sexto, no es controvertido que portaba un saco de cemento y cal, declarado así en la sexta declaración de fecha 17 de mayo ante el CEP. Todas estas pruebas con las que cuenta la Fiscalía fueron entregadas o validadas por el testigo en su momento y hoy acusado. Estas evidencias solo acreditaron que la víctima desapareció el 10 de febrero del año 2018, que además el imputado habló con la víctima en momentos antes a través de tu teléfono celular, quedando los mensajes registrados, que Felipe Rojas Lobo circuló en bicicleta los días 10, 12, 13 de febrero del año 2018 y que el día 12 de febrero portaba un saco de cemento mortero y que entró y salió de la bodega durante, antes y después de su desaparición. Hasta acá la prueba que involucra a Felipe Rojas no permite esclarecer, más allá de toda duda razonable, que él tuvo participación directa como autor de los delitos acusados hoy por el ente persecutor. Ahora bien, analicemos la prueba directa. Primero, la prueba científica. Por un lado, la Fiscalía hace un análisis del delito de homicidio vinculada a la prueba exhibida. Está el servicio médico legal, por una parte, que indica estrangulamiento por lazo, coincidente con lo que señala el médico del sitio del suceso, doña Vivian Bustos. Por otro lado, tenemos el delito de violación, y en ese punto debemos analizar qué prueba existe entonces, ya que es el Ministerio Público quien debe probar los hechos en materia de la acusación. Según el Servicio Médico Legal, bioquímicos y exámenes extraídos, no existe evidencia en este punto. De hecho, los exámenes que se efectuaron a fluidos arrojaron resultados negativos a las pericias efectuadas. En este punto tenemos la información del Servicio Médico Legal ya indicados y por otro lado tenemos la criminodinamia de la doctora Vivian Busto, quien indicó hechos respecto del lazo de tipo homicida y que el vestido enrollado y las prendas, calzón y sostén eran indicativos de un delito sexual, pero solo se limitó a señalar aquello.
reiterando los resultados negativos ya obtenidos por las pericias indicadas. Segundo, la prueba testimonial. Doña Karen Ponce y Felipe Parada, oficiales a cargo del caso, se limitaron a explicar cómo se fue investigando el caso y en este punto pudimos observar que las diligencias en algunos momentos carecían de su correlato plasmado en la carpeta investigativa fiscal, o incluso lo que hacía una policía no se lo comunicaba a otra. Por otro lado, existió un testigo de la Fiscalía, expareja del acusado, de nombre Natalia, y la Fiscalía en este punto explica que es a ella quien llega a las policías, pero lo cierto es que ella fue citada y desde ahí la oficial del caso, doña Karen Ponce, vio una oportunidad. Ella es quien devela a la Fiscalía lo que no logró encontrar. Ella, quien fue enviada por Felipe, esperando que de alguna forma y de alguna vez se efectuara el hallazgo. Si uno analiza esa prueba, Natalia fue insistentemente invitada a interrogatorios irregulares. Nadie casualmente nos puede decir cuántos, pero lo cierto es que las policías sabían que existía ese relato, que indicaba el lugar donde estaba la víctima, mucho antes que quedara plasmado el 13 de junio del año 2019. Ese hecho, a la luz de los antecedentes relatados, era una nueva denuncia a juicio de esta defensa, ya que había transcurrido tiempo suficiente para que así se efectuara, pero nada de eso aconteció. ¿Qué pasó con esa información? El día 24 de junio, según nos indica la Fiscalía, se instruyó la concurrencia a la bodega. Parece curioso que la Fiscalía afirme aquello, así como si nada estuviera sucediendo, cuando del propio relato de los funcionarios del Lavocar, teniente Said y suboficial Aarón Jara, señalaron que después de encontrar el cadáver, ellos abren la loma, examinan el cuerpo y dan cuenta a la Fiscalía. Don Aarón Jara, por su parte, señala que él la descubrió y Said y Jara, si bien son coincidentes, que desconocían que la Fiscalía tenía este antecedente de la testigo Natalia, también desconocían el lugar y el responsable. Entonces, ¿qué tenía Aarón y Said a la fecha del descubrimiento? Solo un cuerpo. ¿Qué tenía la Fiscalía? Según su relato, aportado por Natalia, tenía un cuerpo y un responsable. Sin embargo, se escapó de las manos de la Fiscalía que existiera este evento casual. ¿Qué era más conveniente para la Fiscalía entonces, pedir una orden al juez con un responsable o pedirlo sin él? ¿Dónde estaba la fiscal del caso? En el extranjero. ¿Quién hace las diligencias a cargo? Doña Macarena Caña. Es a ella a quien entonces debemos suponer que le explican sobre este hallazgo casual y ella, a su vez, es la que da las instrucciones. Resulta nuevamente extraño saber que existieron oficios emanados de la fiscal Patricia Varas que no se encontraba en Chile y que estuviera enviando diligencias con la celeridad que requería el caso. Y el mismo día del hallazgo. Y a un día antes que entraran los querellantes a efectuar sus propias pericias. Y resulta aún más extraño, y lo reitero, que los encargados del Lavocar, la CEP, de llevar a cabo las pericias en el lugar, no supieran, de acuerdo a sus propios dichos, que el cuerpo se encontraba ahí, con la información proporcionada por la testigo Natalia. Pero sí lo sabía, curiosamente, el funcionario que confeccionó en parte del hallazgo y de la detención del acusado, don Nelson Mardones, quien nos relata que antes del 24 de junio se coordinó una reunión con los equipos del CEP y Lavocar para ir en búsqueda de la víctima. ¿Qué hay entonces entre la información entregada por Said y Jara? Ninguno recuerda quién llamó a la fiscal, ni la hora, ni que le informaron. Asimismo, resulta curioso que Aarón diga que ese día estaba nublado y que, por otro lado, es de público conocimiento que ese día llovía en Santiago, que la tierra estaba húmeda y que las imágenes se contrastan con la realidad del día. Parece estar cerca el lugar en algunas imágenes exhibidas por la Fiscalía. La respuesta simplemente es que sabían de la existencia de la víctima y del relato de Natalia mucho antes que se plasmara en la carpeta fiscal y que no fue sacada, habiendo tenido esa información antes del hallazgo final. ¿Qué fue probado por la Fiscalía de los hechos que existen en la acusación con estas pruebas? Suprimiendo siempre la reconstitución, un homicidio simple, una inhumación ilegal y un aborto. Ahora bien,
Si sus señorías aceptan la reconstitución y el delito perseguido en la acusación fiscal, deberán considerar la colaboración sustancial, no solo por este último evento, sino por el cúmulo de pruebas que la Fiscalía trajo a juicio que directa e indirectamente situaron y vincularon, según su relato, al acusado. Ahora bien, el no declarar en estrado no lo priva de la colaboración, solo entrega una respuesta a un hecho que, de haberlo efectuado de otra forma, no hubiese sido posible su presencia en juicio, muy probablemente. En esto, la difusión de información a través de los medios sociales, incluidos sus testimonios antes, durante y posterior a la detención, incluso en la etapa de juicio, ha entorpecido gravemente la toma de decisiones en aras de la seguridad carcelaria, incluso si los propios querellantes hicieron lo suyo en contribuir en aquello, entregando incluso a la salida de la reconstitución, difundiendo los medios de comunicación y la opinión pública, que la víctima había sido enterrado a vida. Y hoy insiste en aquello, agravando más la situación de tensión que se vivió en ese momento y hoy, cosa jamás entregada en el relato de la reconstitución, ni lo ha señalado ninguna pericia en este estrado, quedando a juicio de la defensa demostrado ese punto en juicio. De no haber procedido a una custodia efectiva, hubiese tenido otro final este caso. Asimismo, el intento de suicidio de mi representado al interior de la cárcel también fue muestra de los límites que debe tener la información. Él no es víctima en ningún sentido, pero si la ley establece cómo funciona el sistema penal, debe garantizar los derechos y obligaciones para los intervinientes estén protegidos. El silencio del imputado tiene una manifestación clara en el miedo y las consecuencias que la difusión de su información tendría, ni la Fiscalía lo pudo controlar. Existen diversos temas expuestos en juicio que solicitaré que se den por reproducidos, que se suman a esta verdad. Asimismo, la protección a su familia por la consecuencia que sus dichos tendrían de los actos realizados sería el final para lo que se estaba buscando. Y solo para ambas familias lo separaba un muro que albergó sin duda muchos secretos. Los querellantes, por su parte, se diferenciaron de la Fiscalía tanto en el delito en cuestión y en las pruebas que ellos trajeron a juicio, principalmente en el caso del querellante don Pedro Díaz, a quien acusó por secuestro, homicidio, violación reiterada, aborto, inhumación ilegal y hurto. En esta acusación, a diferencia de la Fiscalía, del Consejo y del otro querellante, está contenido en los hechos de la acusación la reconstitución. Ahora analicemos la prueba aportada por estos para probar su hipótesis. Primero, ellos, a través de la médico privada doña Carmen Cerda, señalaron y cuestionaron que la muerte de la víctima fuera por estrangulación, señalando que de su propio análisis, la médico concluyó que su muerte fue por sofocación y que no existió, según sus dichos, pruebas desde la evidencia científica que ella observó que dieran cuenta del delito de acuerdo a lo indicado por la Fiscalía. El problema surge que su hipótesis parte de una premisa incorrecta, en la cual ella no contó con todos los antecedentes médicos que sí estaban al momento del informe del Servicio Médico Legal. Ella indicó y reconoció que existieron pruebas a las cuales no tuvo acceso. Lo extraño es que ella asevere y cuestione la evidencia aun cuando tuvo el cuerpo de la víctima por más de 6 meses para el análisis, y de su análisis de la muerte solo hace conclusiones carentes de sustento científico, solo explicables entre el tiempo transcurrido entre la autopsia practicada por el Servicio Médico Legal y su llegada al caso, y a la falta de evidencias que ya no existían al periciar ella el cuerpo. Carece el relato entregado en juicio de alguna alusión en lo relativo al ámbito sexual, que en este caso era lo más relevante. Muy por el contrario, ella, en su afán de colaborar con otras pericias externas, se dedica a tomar fotos y hacer pruebas que nunca ha efectuado en la realidad, salvo en lo teórico. Claramente, a pesar de existir las autorizaciones para las fechas y los días designados, lo cierto es que no consta cuándo las levanta y extrae las evidencias, cómo de una cadena de custodia levantada se le realizaron diligencias sin los resguardos necesarios, y entonces las dudas surgen. ¿Ante quién se estaba cuando se extrajo la evidencia? ¿Es la misma evidencia la extraída? ¿Por qué no se avisó a la Fiscalía del hallazgo? ¿Por qué no se levantaron cadenas de custodia propia? ¿Por qué mediaron 2 meses entre la extracción de la evidencia y la entrega de la misma al tercero que lo analizara?
No se explica esta defensa. ¿Cómo es posible que la manipulación de la evidencia no cuente con el resguardo necesario y sea manipulado por privado que incluso se arrojan, según el otro perito que efectuó en análisis, una prueba que era la presencia de fluidos en el vestido? ¿Qué pasaría si un inocente estuviera atrás de un caso? Alguien, por ejemplo, podría ser incriminado por pericias privadas aun cuando la Fiscalía obtuvo lo contrario. ¿Cómo el sistema permite la vulneración en ese ámbito? El riesgo es inminente para las investigaciones realizadas por la Fiscalía y su obligación de protección y principio de objetividad en este caso fallaron. Lo grave de esta situación es que la Fiscalía no protege una cadena de custodia cuya evidencia debió ser resguardado. Por lo tanto, a juicio de esta defensa, toda la prueba entregada por el querellante debe ser desestimada. A su vez, pongámonos en la hipótesis que sí cumple correctamente el muestreo y arroja lo ya indicado. Primero, no existe ninguna evidencia traída a juicio para su exhibición. El vestido, los trozos de las mismas, los equipos o imágenes de estos, las pruebas y muestreos tomados y analizados, solo debemos imaginar que todo eso existe o verlo a través de fotografías. La pregunta es, ¿qué hicieron con este hallazgo? ¿Se lo informaron a la Fiscalía? Si el hallazgo fue el 4 de agosto y el 14 de octubre del 2020 se confirma, ¿qué diligencias constan que hayan solicitado el querellante para proceder a los cotejos genéticos respectivos en forma posterior? La respuesta a esa pregunta es ninguna. La investigación privada representada a través de sus querellantes no la habilita para hacerse cargo de la investigación. Él es un coadyuvante de la Fiscalía. El querer colaborar con la familia de la víctima y entrar en una suerte de guerra con la misma solo logró desatender lo más relevante, probar a quién pertenecía el hallazgo. ¿Cuál es el objeto de obtener un resultado y de no entregarle a la fiscal la información en búsqueda de quién pertenece el hallazgo? La Fiscalía es la que lleva la investigación según la ley. Todas estas pruebas son entregadas solo en el año 2022 a las partes, incluidas a la Fiscalía. Por lo tanto, esa prueba debe ser desestimada. Ahora bien, respecto de la pericia de don Carlos Gutiérrez y la mano que sirvió de base para el análisis antropomórfico extraída desde un video de los medios de comunicación, lo cual a su vez toma una fotografía del hoy acusado. Asimismo, se hace un análisis de la mano derecha y se postula en comparación de una crimodinamia de los hechos con el rostro de la víctima, pero de la imagen se analiza la mano izquierda. La explicación entregada por él fue que esto era posible si juntábamos las palmas y a su vez comparábamos y lo sobreponíamos sobre el rostro y se comparaban con las evidencias que existían en el mismo. No existieron en esas pericias elementos objetivos de talla, peso, defectos que el imputado tuviera o no en la mano, que hicieran creíble ese relato. No se accedió a la ficha clínica disponible en la carpeta del imputado, no se accedió al CIAU, a su ficha carcelaria, no se efectuaron solicitudes para comparativo antropomórfico, simplemente se efectuó y se concluyó que esa mano coincide con el acusado a quien no conoce ni ha visto jamás. La lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados en este punto hacen imposible considerar esta pericia con el estándar que exige para las mismas. Ahora, nuevamente, hagamos el ejercicio que esta pericia sí cumple con los estándares y hay un hallazgo. La consulta es nuevamente, ¿se le informó a la Fiscalía del hallazgo encontrado? ¿Se le solicitó a través del querellante diligencias a esta en el orden de validar en conjunto con la Fiscalía la prueba que levantaron? Todas estas pruebas son entregadas en el año 2022, incluida la Fiscalía. Esta pericia nuevamente no cumple con ningún estándar serio y riguroso de la prueba traída a juicio, por lo tanto debe ser desestimado. Asimismo, la prueba pericial traída por la defensa trató de explicar de una manera simple y sencilla de qué manera estas pruebas carecen del rigor científico e investigativo para el cual fueron solicitadas. Por otro lado, se ha expuesto por parte del Consejo de Defensa del Estado en su alegato los mismos planteamientos postulados por la Fiscalía. En todas sus partes solicitamos reproducir las alegaciones que se respectan a la Fiscalía. Solo hay algo en la cual se diferencian y esto dice relación con que el Consejo sí contiene en su alegato elementos de la reconstitución.
Se ha hecho un cuestionamiento a través de su alegato por parte del querellante, que representa al señor Petersen, de que existe un sesgo de género en las preguntas efectuadas por la defensa. Sin embargo, la defensa no debe ni puede ser impedida del ejercicio de la defensa que representa. En cada pregunta hubo un objetivo y eran apropiadas a la teoría del caso de la defensa. En cada pregunta hay que ir tras una respuesta. El sesgo, el que alude el querellante, adolece de verdad. El prejuicio que intenta hacer creer a sus señorías puede solo estar en la mente de quien lo invoca. Los ejercicios de contrainterrogatorios fueron apropiados a la misma y no puede ser el género una mordaza que limite los derechos que se pretenden defender, cualquiera sea el caso a analizar. Sus señorías deberán decidir cuál de estos hechos fue probado, la acusación fiscal o la acusación del querellante. Ahora, sin duda, la falta de una defensoría de la víctima generó que no exista la fuerza necesaria para combatir los intereses que existen en la familia de las víctimas y los postulados de la Fiscalía. Acá hay un problema que debe ser resuelto por el Estado, sin duda. Por otra parte, se hace esta defensa a cargo de las agravantes que invoca el Ministerio Público y también los querellantes. Creemos que de las agravantes que la Fiscalía invoca y que ha hecho eco el querellante don Pedro Díaz, la alevosía en su modalidad de traición 12 número 1 se señala de parte de la Fiscalía que el imputado engañó a la víctima, ocultando su verdad, sus verdaderas intenciones, pero la Fiscalía no logra explicar cuál fue su real intención o el móvil del delito, ya que no existe y solo puede ser explicable con la información obtenida a través del servicio médico legal, que indica un trastorno de la personalidad múltiple, que no lo torna inimputable en Chile, y en ese sentido existe un retraso en la legislación, de acuerdo a las nuevas patologías que existen en los jóvenes que cometen crímenes y que ha sido ampliamente estudiado en otros países, transformándolos en inimputables. El acusado no es quien la cita a la bodega, como pretende la Fiscalía. De la propia prueba de la Fiscalía que ha quedado que la víctima le insistió en ir, aun cuando él le indicó que prefería que no, por lo que dirían sus jefes. Además, Felipe sí sabía que Nicolás podría llegar al lugar. ¿Cuál fue la traición? No existe, simplemente sucedió, y eso está, a juicio de la defensa, implícitamente contenido en el relato del delito principal. La segunda agravante es el abuso de superioridad sexo-fuerza. Se señala que los testigos dan cuenta de la figura de la víctima y su estado de gravidez y que significaba mayores necesidades respecto de él. ¿Cómo cuestionar el cuerpo de un hombre sobre una mujer, su señoría? ¿Cómo, en definitiva, discutir lo que es evidente? Que Fernanda era una niña de contextura pequeña, que estaba embarazada y que mi representado superaba, sin duda, las expectativas en superioridad, en sexo, en fuerza de la víctima, su señoría. Pero eso no es mérito suficiente, magistrado, para los efectos de acreditar la agravante en comento, ya que debe darse en el contexto en el cual se desarrolla la hipótesis desplegada por la Fiscalía. A juicio de esta defensa debe ser desestimada. Respecto de las otras agravantes, que si bien el querellante no hizo eco y no se pronunció y simplemente se allanó a lo planteado por el Ministerio Público, entiendo que no debo hacerme cargo. Y si lo debiese hacerme cargo, permítanme, sus señorías, decirle que también deben ser desestimadas. Una de ellas, a lo menos, habla del abuso de confianza, su señoría, considerada, y creemos que obviamente todo esto es la reiteración de la misma agravante invocada en el 12 número 1, ya invocado por la Fiscalía. Por último, su señoría, la Fiscalía señaló, y también los querellantes en cada caso en particular, las hipótesis de las defensas que deben ser desestimadas. Respecto de este punto señala que no existe tal. La Fiscalía reitera que no existen vulneraciones, por cuanto el imputado testigo en ese momento fue informado de sus derechos al tenor del artículo 305 del Código Procesal Penal y que todas las interceptaciones fueron con autorización judicial.
La primera pregunta sin resolver que aportó la interceptación telefónica en relación al imputado era ¿qué delito se investigaba para pedir las interceptaciones telefónicas? Es controvertido por la defensa la calidad que se le otorgó al testigo hoy acusado. Asimismo, es reconocido por las pruebas el vínculo que el testigo tenía con la investigación. Solo queda recordar al jefe de la BRICRIM, Felipe Parada, que le solicitó la fiscal en mayo del año 2018 que este testigo pasara a la calidad de imputado. La respuesta de la fiscalía fue negativa y se mantuvo así hasta su detención. La fiscalía en ese punto hace mención a que no existía un cuerpo, pero no reconoce la fiscalía que tenía herramientas legales para atribuirle lo que hoy persigue ya en esa instancia. Por otro lado, es controvertido por la defensa de la investigación y las técnicas de investigación, interrogatorios extensos, no respetando derechos establecidos, enfrentando a supuestos testigos, incluido mi representado, sobre las versiones entregadas. En este punto, tanto el testigo Cristian Rivera así lo manifestó, todo en presencia de la Fiscalía, según señaló el testigo. Por otro lado, las diligencias de interrogatorios con policías en los espejos y análisis técnico-psicológico solo nos hablan y nos reitera del interés que tenía la Fiscalía en aumentar las evidencias del caso. Incluso es conocido en estrado de las pericias psicológicas privadas, efectuadas no incluidas en la carpeta, asimismo de interrogatorios no incluidos en la misma, evidencias no incluidas en la carpeta investigativa. Entonces, ¿cuáles derechos se pueden proteger cuando la evidencia habla más de lo entregado? ¿Existe la posibilidad real de controvertir la prueba cuando la información no es fidedigna a lo investigado? Por ejemplo, la carta entregada por el interno de la testigo Natalia que llegó a manos de doña Karen Ponce. ¿Dónde está esa carta? En la carpeta no existe y el testigo en juicio reconoce haberla obtenido. ¿Cuántas pruebas existen distintas a las investigadas que no pudimos hacernos cargo? Se ha postulado por la Fiscalía que todos estos interrogatorios fueron con lectura de derechos. Todo testigo tiene el derecho a negarse a responder a aquellas preguntas cuya persecución pudiera acarrearle peligro de persecución penal por un delito, dice la ley. ¿Tuvo el testigo de negarse a responder cuando la propia Fiscalía estaba en el lugar para asegurarse de obtener la información del caso? ¿El testigo estaba en condiciones en que su voluntad fuera libre y espontánea, libre de presión y permitiera el legítimo ejercicio de sus derechos? ¿Hubo un especial resguardo de las medidas de contención ante las abundantes evidencias que incriminaban al testigo? Ninguna de estas hipótesis fue respondida por la Fiscalía. Ahora supongamos que todas estas cumplieron con el estándar para el tribunal y que la advertencia que generó el 305 generó una protección que garantizó el ejercicio legítimo de sus derechos. ¿Cómo explica entonces, sus señorías, que una persona, Felipe Rojas Lobo, haciendo alusión al término empleado en la ley el día 17 de mayo del año 2019, diga no quiero declarar más, no quiero autoincriminarme? Y ante esta frase se pase por alto y se continúe con el interrogatorio y otros sucesivos. Por otra parte, se ha cuestionado la colaboración que éste ha prestado. Sin embargo, nadie puede aprovecharse de su propio dolo. Es un término acuñado en derecho. Y lo digo porque la Fiscalía privó al acusado de tener una defensa desde los actos iniciales del proceso. La reforma procesal penal vino a buscar una nueva forma de investigar y de que los imputados o testigos que se transforman en imputados frecuentemente, como es este caso, pudieran ejercer los derechos que establece la ley con la reforma. La calidad que le dio la Fiscalía en esta investigación generó ganancias, que duda cabe, y se obtuvo de él evidencias que hoy se traen a juicio. La prueba lo autoincriminó. Se autoincriminó cuando rectificó sus dichos y se obtuvo de sus contradicciones o mentiras al sujeto de la investigación. Se autoincriminó cuando entregó su celular y el patrón de acceso al mismo, que contenía, entre otras cosas, la última conversación entre el imputado y la víctima. Se autoincriminó cuando se reconoció en los videos. Y así paulatinamente se autoincriminó sin saberlo. ¿Y por qué debía saberlo si nadie se lo advirtió? Los encargados de hacer cumplir la ley lo pasaron por alto y vulneraron con ello el derecho a guardar silencio, ya que el testigo que se autoincrimina debe ser advertido de lo que está sucediendo y, por tanto, en ese instante llamar a la Defensoría Pública
lo que jamás aconteció en este caso. Si sus señorías pensaran pasar por alto las normas para la persecución penal, la pregunta es que debe hacerse ¿era irrelevante la prueba obtenida, entregada por el testigo en ese entonces acusado, hoy Felipe Rojas Lobo? La respuesta es no. De hecho, la prueba sirve de sustento para la acusación fiscal que hoy se sostiene en este juicio. Hay un hecho plasmado en la declaración del propio testigo, ratificado por doña Karen Ponce, que señala: no me quiero incriminar, llevo 11 horas declarando. En este caso, ¿ella tomó alguna medida correctiva respecto de este punto? Ninguna. Pero bueno, para la Fiscalía nada de esto es autoincriminación, ¿no? Podría haberlo dejado en una política que haya señalado que simplemente este era un testigo interesante o un sospechoso, pero jamás darle la calidad que a todas luces existía en ese momento. Era tanto el interés en este sujeto, Felipe Rojas Lobos, que las policías alertaron a la Fiscalía el cambio de la calidad que también ha hecho mención el querellante. La respuesta de la Fiscalía fue que no había cuerpo. Entonces sí estaban buscando un cuerpo, por tanto solo debían hallarlo, y por lo tanto, si había un sospechoso, el testigo Felipe Rojas Lobos, solo debían reunir evidencia que lo vinculara al hecho. Es más, el querellante lo sabía. También lo solicitó, en definitiva, que se cambiase esa calidad. Sin embargo, tampoco él protegió, a través de sus querellas respectivas, las diligencias necesarias para ir tras el secuestro. Nunca se querelló por ese delito. Solo cuando se fijó la fecha de preparación, que fijó la proximidad del juicio, presentó la querella que todos conocemos. Antes, solo se mantuvo el hecho por una presunta desgracia por todo este tiempo. Sin embargo, todas estas presiones, todos estos desencuentros, todas estas situaciones que se vio enfrentado el testigo y acusado, generó un efecto en ese testigo y que opacó la investigación. El retraimiento de este sospechoso con la investigación fiscal. La investigación se centró en buscar un culpable, Felipe, o a alguien vinculada al tráfico de drogas por más de un año. Ambas aristas fueron de especial trascendencia, aun cuando los querellantes y las fiscalías pretenden decir que fue irrelevante. Sin embargo, todos sabemos que el fundamento para acceder a través de un juez de la República a las interceptaciones telefónicas de todos los investigados, existía un interés real del tráfico, tenía un sustento suficiente y tenía una reserva por más de un año el caso. Por otro punto, se indicó que la colaboración del imputado no ha sido sustancial en ninguna etapa y se ha cuestionado los tiempos de colaboración. Ahora volvamos a analizar qué calidad tiene Felipe Rojas, según los tiempos de la Fiscalía y los querellantes. Primero, entre el 20 de febrero del año 2018 al 23 de junio del año 2019, su calidad fue de testigo. Tiempo, 1 año, 4 meses, 3 días a cargo de la Fiscalía. Segundo, entre el 24 de junio del año 2019 a diciembre del año 2019, en el cual ya estaba imputado, transcurrieron 5 meses y 19 días, y entre estas se asume esta nueva defensa. Tercero, entre marzo del año 2020 y diciembre del año 2020 parte la pandemia y se priva a las personas de circular por territorio nacional. Eso incluye las cárceles. Se tornan estrategias en las cárceles a través de los tribunales para acceder a entrevista por Zoom a los internos, incluido el acusado, reactivándose a fines del mismo año. 30 de enero del año 2020, declaración de epidemia en el mundo, en Chile, 30 de marzo del año 2020. Reconstitución solicitada por la defensa, 20 de diciembre del año 2020. Para concluir, sus señorías, a lo largo de este juicio lo que se debe analizar primero es el delito, la participación y las evidencias aportadas. Por nuestra parte, el tribunal debe analizar si los postulados de la defensa permiten sustentar primero que existió una vulneración y segundo, si habiendo existido esa vulneración, hasta cuánto alcanza. Por otro lado, también deben señalar
Si habiendo suprimido esa colaboración a través de la reconstitución, ¿qué nos queda? Y la respuesta parece ser clara. Si creen, por el contrario, que se probó la hipótesis planteada por la Fiscalía, deberán analizar nuevamente la hipótesis de suprimir la reconstitución como fuente de información del caso. Si la consideran, deberán establecer la colaboración eficaz en el caso en concreto y las agravantes, en la fórmula ya señalada, a juicio de la defensa, debe ser desestimada. A lo largo de este juicio, vimos que las policías y las fiscalías centraron todos sus esfuerzos en encontrar a un culpable y desatendieron lo que realmente era importante en este caso, que fue encontrar a la víctima. Este caso, como en muy pocos otros casos, hay muchos postulados que la defensa coincide con los querellantes particulares y hay otros postulados que coinciden casualmente con la Fiscalía. Eso, sin duda, puede haber sido beneficioso para este imputado. Beneficioso simplemente guardando silencio en todas las etapas de la investigación. Y eso incluye la reconstitución. En análisis que debe hacer sus señorías de la prueba extraída es qué se probó en juicio, su señoría. Y este ejercicio solo nos lleva, en definitiva, a determinar que el no reconocer una colaboración sustancial del imputado, suprimiéndolo ante la evidencia traída a juicio, solo se concluye que mi representado ha logrado tener una participación en un delito de homicidio con una inhumación ilegal y a consecuencia de muerte de la madre, un aborto en definitiva, que incluso podría ser discutido, pero que fue explicado por el médico legal. A lo largo de este juicio, su señoría, pudimos observar que todos han perdido. Una familia perdió a su hija, a su hermana, a su familia, y por otra familia perdió a su hijo a través de la libertad. ¿Son derechos comparables? Sin duda que no, su señoría. Pero ambas familias sufren. No hay nadie que gane en este caso, y el imputado lo sabe. Y en ese sentido, su señoría, solicitamos que se analice la prueba de don Felipe Rojas Lobo al tenor de lo expuesto y traído a juicio por el propio Ministerio Público. Gracias. Gracias, defensora. Vamos a hacer un receso hasta las 11:30 y vamos a volver para comunicar las instrucciones de cómo sigue esto y si tenemos alguna cuestión que plantearles a los intervinientes para que se hagan cargo expresamente en las réplicas. ¿Ya? Sí. 11:30. Ya. Bien. A ver, vamos a... Sí, están todos presentes. Vamos a continuar con las réplicas en la jornada del lunes a las 9 de la mañana. Y respecto de todo lo que han dicho, bueno, más allá de las réplicas que cada uno haga los argumentos contrarios, el tribunal, o al menos un miembro del tribunal, como lo señala la disposición pertinente, quisiera que se refirieran en los alegatos respecto de los delitos de inhumación o hurto, con mucha claridad respecto de cuál es el bien jurídico tutelado ahí y digamos, la confusión que se podría dar con figuras de encubrimiento o agotamiento del delito, ¿ya? Para que se hagan cargo expresamente de esas cuestiones en sus réplicas, ¿ya? Porque no hemos visto que no fueron, digamos, suficientemente profundizados esos aspectos en su alegato. Los otros sí ya están más o menos bastante claros y obviamente esperamos escuchar los contraargumentos que se den el día lunes, ¿ya? Así que el lunes, 9 horas, convocados todos. ¿Sí? ¿Tienen alguna petición? ¿No? Ya, bien. Buen fin de semana para todos. Gracias, Siria.